María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella forman una alianza para derrotar el petrismo. Atención Colombia. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor de pasillo ni especulación política barata. Es la confirmación explosiva de un movimiento tectónico que está sacudiendo los cimientos de la oposición colombiana. Un terremoto que tiene un solo objetivo: detener la destrucción que el gobierno de Gustavo Petro está causando a nuestra nación. Esta es la historia real de cómo dos titanes de la derecha colombiana están forjando una alianza que podría cambiar el destino del país para las elecciones presidenciales del 2026. No es ficción. Es la realidad política más candente del momento y todo comenzó de una manera que nadie imaginó. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol de septiembre del 2025 caía con fuerza sobre las calles de Bogotá. La ciudad vibraba con el ruido habitual del tráfico, los vendedores ambulantes y el murmullo constante de una capital que nunca duerme. Pero en las oficinas de la Espriella Lawyers Enterprise, ubicadas en una torre de cristal y acero del sector financiero, el ambiente era diferente. Había una tensión particular, una energía que presagiaba cambios importantes. El abogado penalista había regresado de Italia apenas 2 semanas antes. Su agenda estaba repleta de compromisos judiciales, reuniones empresariales y entrevistas para medios de comunicación. Como precandidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria, cada palabra que pronunciaba se convertía en noticia. Las encuestas lo posicionaban como uno de los favoritos para las elecciones del 2026, y su discurso frontal contra el petrismo resonaba con fuerza en millones de colombianos cansados de ver cómo el país se hundía en una crisis multidimensional. Ese día, sin embargo, algo iba a cambiar el panorama político de manera irreversible. El teléfono del precandidato sonó poco después de las 10 de la mañana. Era su asistente principal. Tiene una llamada importante. Es de la oficina de la senadora María Fernanda Cabal. Dice que es urgente y que prefiere hablar directamente con usted. El abogado sintió un chispazo de curiosidad. Conocía bien a la senadora del Centro Democrático. Era una de las voces más combativas de la oposición, sin filtros, sin medias tintas. Una mujer que no se guardaba nada cuando se trataba de denunciar lo que ella consideraba los errores garrafales del gobierno de Petro. Habían coincidido en varios foros políticos, pero nunca habían tenido una conversación profunda sobre estrategia electoral. Pásemela. La voz de la senadora sonó clara y directa al otro lado de la línea. Doctor de la Espriella, buenos días. Necesito que nos reunamos lo antes posible. Hay algo que quiero proponerle y creo que puede ser de interés para ambos. Para Colombia, más bien. El tono no dejaba espacio para divagaciones. Ella no era de las que perdían tiempo con preámbulos innecesarios. Por supuesto, senadora. ¿Tiene algún lugar en mente? Prefiero que sea discreto. No quiero que los medios se enteren hasta que tengamos claridad sobre lo que vamos a hacer. ¿Le parece bien esta tarde? Conozco un lugar tranquilo en el norte. Una finca privada donde podemos hablar sin interrupciones. Acordaron verse a las 4 de la tarde. El precandidato canceló 2 citas y se preparó mentalmente para lo que pudiera venir. Algo le decía que esta reunión iba a marcar un antes y un después. La finca estaba ubicada en las afueras de Bogotá, rodeada de montañas verdes y un silencio casi meditativo. Cuando llegó, la senadora ya estaba allí, caminando por el jardín con un café en la mano. Vestía de manera informal pero elegante. Su mirada era penetrante, analítica. Gracias por venir tan rápido. Para servir, senadora. Me intrigó mucho su llamado. Caminaron hacia una terraza con vista panorámica. El viento fresco de la tarde movía las hojas de los árboles. La senadora fue directa al grano. Mire, doctor. Usted y yo sabemos que Colombia está en un punto crítico. Petro nos está llevando al abismo. Su paz total es un chiste macabro que solo ha fortalecido a los grupos armados. La economía está en caída libre. Los inversionistas están huyendo. La corrupción es rampante. Y lo peor es que tenemos menos de un año para organizarnos si queremos ganar en el 2026. El abogado escuchaba con atención. Todo lo que ella decía era cierto. Las cifras no mentían. El desempleo había aumentado. La inflación estaba desbordada. Los grupos criminales como el ELN y las disidencias de las FARC tenían más control territorial que nunca.
La promesa de la paz total se había convertido en una burla cruel para las víctimas de la violencia. Estoy de acuerdo, senadora. Por eso decidí lanzarme como precandidato. Colombia necesita un cambio radical de rumbo. Exacto. Pero aquí viene mi propuesta. Yo creo que juntos somos más fuertes. Su capacidad para litigar, su oratoria, su conexión con sectores empresariales y su perfil internacional nos da una ventaja enorme. Yo tengo la experiencia legislativa, la militancia y una base electoral fiel que está dispuesta a lo que sea para sacar al petrismo del poder. El precandidato procesó las palabras. Una alianza con la senadora significaba unir dos frentes de la derecha que, aunque compartían visión, tenían estilos diferentes. Él venía del mundo jurídico y empresarial. Ella era una guerrera política curtida en las batallas del Congreso. ¿Está hablando de una coalición electoral? Estoy hablando de una fórmula presidencial. Usted como candidato presidencial y yo como vicepresidenta. Sin ambigüedades. Sin tibiezas. Una dupla que represente la verdadera oposición sin complejos. El silencio que siguió fue denso. El abogado miró hacia las montañas, sopesando las implicaciones. Una alianza así sacudiría el tablero político. Los otros precandidatos de derecha se verían obligados a reaccionar. Los medios de comunicación tendrían material para semanas. Y lo más importante, les daría una ventaja estratégica real contra cualquier candidato que el petrismo presentara. Es una propuesta contundente, senadora. Pero necesito saber algo. ¿Por qué yo? Hay otros precandidatos con más trayectoria en el uribismo tradicional. La senadora sonrió con una mezcla de pragmatismo y franqueza. Porque usted no viene del establishment político tradicional y eso es una ventaja. La gente está cansada de los mismos apellidos de siempre. Usted representa renovación, pero con principios claros. Además, su discurso contra la corrupción y su experiencia litigando contra el crimen organizado le da credibilidad. Y seamos honestos, las encuestas lo están favoreciendo. El precandidato sopesó cada palabra. Sabía que ella tenía razón. Su ascenso en las encuestas había sido meteórico en los últimos meses. Su mensaje de mano dura contra el terrorismo, defensa de la propiedad privada y rechazo frontal al modelo económico de Petro estaba conectando con millones de colombianos de todas las clases sociales. ¿Y usted por qué aceptaría la vicepresidencia? Usted tiene su propio capital político. Porque soy realista. Yo tengo un techo electoral. Soy muy querida por mi base, pero también soy muy polarizante. Usted puede capturar votos que yo no puedo. Y desde la vicepresidencia puedo ser más efectiva. No quiero ser ministra de nada ni diplomática tomándole fotos a embajadores. Quiero poder real. La vicepresidencia en este momento histórico es clave para desmontar todo lo que Petro ha hecho. La conversación se extendió por más de 3 horas. Hablaron de estrategia electoral, de propuestas de gobierno, de cómo enfrentar los ataques mediáticos que vendrían, de financiamiento de campaña, de alianzas regionales. También hablaron de los riesgos. La izquierda los pintaría como extremistas. Los medios afines al gobierno los atacarían sin piedad. Pero ambos coincidían en algo fundamental: Colombia no podía esperar más. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, habían llegado a un acuerdo preliminar. Todavía había detalles que afinar, equipos que coordinar, estrategias que pulir. Pero la decisión estaba tomada. Iban a ir juntos. La fórmula Abelardo de la Espriella presidente, María Fernanda Cabal vicepresidenta estaban haciendo. Nos vemos en unos días para firmar los acuerdos formales. Pero quiero que sepa algo, doctor. Esto no es un matrimonio de conveniencia. Es una alianza de guerra. Vamos a enfrentar al petrismo con todo. Sin miedo. Sin concesiones. ¿Entendido, senadora? Yo no vine a la política a hacer amigos. Vine a salvar a Colombia. Se despidieron con un apretón de manos firme. El abogado regresó a Bogotá con una sensación de vértigo. Acababa de dar el paso más arriesgado de su carrera política. Pero también el más necesario. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa reunión secreta no pasaría desapercibida. En el mundo de la política colombiana, los secretos son difíciles de mantener. Y lo que estaba por venir desataría una tormenta mediática y política sin precedentes. 2 días después, el 15 de septiembre del 2025, todo explotó.
La senadora tenía programada una entrevista en un podcast político bastante popular. El formato era relajado, casi conversacional. Los conductores eran conocidos por hacer preguntas directas, pero también por sacar comentarios espontáneos de sus invitados. El tema principal era su visión sobre el futuro político de Colombia y los retos de la oposición. La entrevista transcurrió con normalidad durante los primeros 30 minutos. Hablaron de las reformas fallidas de Petro, de la crisis de seguridad, del éxodo de empresarios. Pero entonces uno de los entrevistadores lanzó una pregunta que lo cambió todo. Senadora, se rumorea que usted podría ser canciller en un eventual gobierno de derecha. ¿Qué opina de eso? La senadora soltó una risa corta y negó con la cabeza. Miró directamente a la cámara y dijo algo que nadie esperaba. De una vez mandémosle el mensaje a Abelardo. A mí no me ponga de diplomática porque no lo soy. No me gusta atender a nadie que no quiero. No quiero ver a ningún mamerto yo dándole café o que se hospede en mi casa. Imagínate uno en la Cancillería. No. Yo no sirvo para eso. Si vamos a hacer esto, va a ser de verdad. El estudio quedó en silencio por un segundo. Los entrevistadores intercambiaron miradas de sorpresa. Habían captado algo enorme. La senadora acababa de confirmar, de manera indirecta pero inequívoca, que existían conversaciones avanzadas con el doctor Abelardo de la Espriella. Y más importante aún, había dejado claro que ella no estaba buscando un puesto decorativo. Quería poder de decisión. El video de la entrevista se viralizó en cuestión de horas. Twitter explotó. Los hashtags Abelardo presidente y Cabal vicepresidenta se posicionaron como tendencia nacional. Los medios tradicionales comenzaron a especular. Los analistas políticos se dividieron entre los que celebraban la noticia y los que la criticaban. El gobierno de Petro guardó silencio estratégico, pero en las redes sus seguidores lanzaron ataques furibundos contra la posible alianza, acusándola de representar el retorno del uribismo más radical. En su oficina, el precandidato vio el video junto a su equipo de campaña. No podía evitar sonreír. La senadora había hecho una jugada maestra. Sin anunciar nada formalmente, había lanzado la piedra al agua para medir las olas. Y las olas eran gigantescas. Su director de campaña, un veterano de varias elecciones, lo miró con expresión seria. Esto cambia todo. Ahora tenemos que acelerar el proceso. Los medios van a presionar para que confirmemos o desmintamos. No vamos a desmentir nada. Pero tampoco vamos a confirmar hasta que tengamos todo amarrado. Dejemos que la expectativa crezca. Esa noche, el abogado recibió decenas de llamadas de periodistas, aliados políticos, empresarios y hasta de otros precandidatos que querían saber qué estaba pasando. Él se limitó a decir que estaba en conversaciones con varios sectores de la oposición para construir una alternativa sólida contra el petrismo. Pero en privado, llamó a la senadora. Me parece que se le escapó un poco la información, senadora. Ella rió del otro lado de la línea. Nada se me escapa, doctor. Necesitábamos medir la reacción. Y ya la tenemos. La gente está ansiosa por una alternativa real. Ahora tenemos que capitalizar este momento. Y tenía razón. En los días siguientes, los sondeos internos de ambos equipos mostraron un aumento significativo en la intención de voto de una eventual fórmula conjunta. La base electoral de la senadora, compuesta principalmente por sectores conservadores, militares retirados, ganaderos y empresarios, se mostró entusiasta. Y la base del abogado, más diversa y con presencia en las grandes ciudades, también celebró la posibilidad. Pero no todo era color de rosa. Dentro del Centro Democrático, partido del cual la senadora era militante, hubo incomodidad. Algunos dirigentes consideraban que ella debería respaldar a otro precandidato del partido. Otros temían que una alianza con alguien de fuera del uribismo tradicional debilitara la identidad partidista. Las tensiones internas comenzaron a aflorar. Por su parte, el precandidato enfrentaba sus propios dilemas. Su movimiento Defensores de la Patria era relativamente nuevo y su independencia había sido uno de sus atractivos. Aliarse con una figura tan emblemática del Centro Democrático podía ser visto como una claudicación. Pero también entendía que en política las alianzas son necesarias para ganar. El 22 de septiembre, ambos decidieron tener una segunda reunión. Esta vez en Medellín,
en la sede de un importante grupo empresarial que había expresado interés en apoyar una candidatura de derecha fuerte. El encuentro era más formal. Había abogados, asesores de campaña, estrategas de comunicación. Era hora de pasar de las intenciones a los acuerdos concretos. El ambiente era tenso pero constructivo. Durante horas discutieron los términos de la alianza. ¿Quién tomaría las decisiones clave de campaña? ¿Cómo se repartirían los ministerios en caso de ganar? ¿Qué políticas serían prioritarias? ¿Cómo enfrentarían las críticas de los otros sectores de la oposición? La senadora fue clara en sus condiciones. Yo no voy a ser una vicepresidenta decorativa. Quiero estar en las decisiones de seguridad, en el diseño de la política económica, en el desmonte de las reformas de Petro. Y quiero que eso quede por escrito. El abogado no tuvo problema en aceptar. Él valoraba la experiencia legislativa de ella y sabía que su confrontación directa con el gobierno en el Congreso sería un activo invaluable. Hecho. Pero también necesito que respalde públicamente las políticas de seguridad jurídica para inversionistas y la reducción del gasto público. No podemos dar señales ambiguas. Ambos firmaron un preacuerdo. Todavía faltaba la formalización pública, pero las bases estaban sentadas. Salieron de la reunión con la certeza de que habían construido algo potente. Una fórmula que combinaba experiencia política, capacidad jurídica, respaldo empresarial y un discurso contundente contra el petrismo. Esa misma noche, filtraron a la prensa que el anuncio oficial se haría en las próximas 2 semanas. Los medios enloquecieron. Los programas de opinión dedicaron emisiones completas a analizar la alianza. Los encuestadores corrieron a medir el impacto. Y los otros precandidatos de derecha comenzaron a moverse desesperadamente para no quedar eclipsados. Pero lo que nadie esperaba era el giro dramático que estaba por venir. Y todo comenzó con algo aparentemente trivial, una trabajadora de limpieza mexicana llamada Lupita. Lupita había llegado a Colombia 2 años atrás, escapando de la violencia del narcotráfico en su natal Michoacán. Era una mujer de mediana edad, trabajadora incansable, que limpiaba oficinas corporativas en el sector financiero de Bogotá para enviar dinero a sus hijos que había dejado al cuidado de su madre. Una de esas oficinas era precisamente la de la Espriella Lawyers Enterprise. Ella solía llegar muy temprano, antes de que los abogados y empleados comenzaran su jornada. Limpiaba en silencio, casi invisible. Pero Lupita tenía algo que muchos subestimaban, una capacidad extraordinaria para escuchar y observar. Y en las últimas semanas, había escuchado demasiado. Conversaciones telefónicas sobre estrategias electorales. Documentos dejados sobre escritorios que mencionaban pactos políticos. Reuniones nocturnas donde se hablaba de financiamiento de campaña y de cómo neutralizar a la competencia. Lupita no entendía mucho de política colombiana, pero sabía reconocer cuando algo importante estaba sucediendo. Una mañana del 25 de septiembre, cuando limpiaba el escritorio del director de campaña del precandidato, encontró un documento que le llamó la atención. Era un informe confidencial sobre posibles ataques mediáticos que vendrían desde el gobierno. Estrategias para desacreditar a la senadora. Información personal comprometedora que podría ser usada en su contra. Y algo más preocupante, menciones sobre posibles infiltrados en los equipos de otros precandidatos. Lupita tomó una foto rápida con su celular. No sabía bien qué haría con esa información, pero algo le decía que era importante. Quizás podría vendérsela a algún medio. O tal vez solo la guardaría por si acaso. En su experiencia de vida, la información siempre tenía valor. Lo que Lupita no sabía era que esa foto desataría una crisis que casi destruye la alianza antes de que fuera oficialmente anunciada. 2 días después, el documento apareció publicado en un blog de investigación periodística conocido por sus filtraciones explosivas. El titular era devastador: Alianza Cabal de la Espriella planea guerra sucia contra opositores internos. El artículo detallaba las estrategias del equipo para atacar a otros precandidatos de derecha, revelaba nombres de financiadores privados que habían prometido millones de pesos para la campaña y sugería que existían pactos secretos con sectores del uribismo más tradicional. El escándalo fue inmediato. Los otros precandidatos salieron a denunciar prácticas antidemocráticas. Los medios afines al gobierno explotaron la noticia como prueba de que la oposición era corrupta y maquiavélica.
Las redes sociales se dividieron entre los que defendían la alianza como una estrategia legítima y los que la atacaban como una conspiración de élites. El abogado entró en crisis. Su equipo legal comenzó a investigar cómo había salido esa información. Las sospechas recayeron rápidamente en alguien de adentro. Revisaron cámaras de seguridad, interrogaron a empleados, revisaron accesos a archivos digitales. Pero no encontraron nada concluyente. Fue la senadora quien sugirió revisar al personal de limpieza. A veces los invisibles son los que más ven. Y tenía razón. Cuando confrontaron a Lupita, la mujer se derrumbó. Entre lágrimas confesó que había tomado la foto. Que la había enviado a un contacto que le prometió dinero. Que solo quería ayudar a sus hijos. Que no imaginó el daño que causaría. El abogado tuvo que tomar una decisión difícil. Podía denunciarla penalmente. Podía despedirla y exponerla públicamente. Pero algo en la historia de Lupita lo conmovió. Esa mujer era víctima de las mismas circunstancias que él quería cambiar. Un país donde la gente honesta tenía que recurrir a cualquier cosa para sobrevivir. Donde la desesperación empujaba a cometer errores. Decidió no tomar acciones legales. Pero sí le pidió que declarara públicamente que había actuado por su cuenta, sin influencia de terceros. Lupita aceptó. Dio una entrevista lacrimosa donde explicó lo sucedido y pidió perdón. El episodio generó un debate nacional sobre la precariedad laboral de los migrantes y sobre la ética en la política. Irónicamente, la crisis fortaleció la alianza. Tanto el precandidato como la senadora manejaron el escándalo con transparencia. Reconocieron que existían documentos de estrategia, algo normal en cualquier campaña, pero negaron las acusaciones de guerra sucia y legal. Demostraron unidad en medio de la tormenta. Y eso les ganó respeto incluso entre sectores críticos. El 30 de septiembre del 2025, finalmente llegó el día del anuncio oficial. Escogieron el Teatro Colón de Bogotá, un lugar emblemático, para presentar formalmente la fórmula presidencial. El evento estaba lleno de simpatizantes, empresarios, militares retirados, ganaderos, comerciantes. Una muestra de la diversidad de apoyos que habían logrado consolidar. El abogado subió al escenario con un traje oscuro impecable. Habló durante 20 minutos sobre su visión para Colombia. Prometió seguridad jurídica para los inversionistas. Mano dura contra el terrorismo. Desmonte de las reformas populistas de Petro. Reducción del gasto público burocrático. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, un gobierno que respetara la institucionalidad y el Estado de Derecho. Luego invitó a la senadora al escenario. La ovación fue ensordecedora. Ella habló con su estilo característico, sin filtros, directa, combativa. Colombia está cansada de la tibieza. Cansada de los políticos que prometen y no cumplen. Cansada de un gobierno que negocia con terroristas que nos quieren ver muertos. Yo no vine aquí a ser diplomática. Vine a luchar por esta patria que amo. Y junto al doctor Abelardo de la Espriella vamos a recuperar a Colombia. El evento terminó con ambos levantando las manos, juntos en una imagen que sería portada de todos los medios al día siguiente. La alianza era oficial. La batalla electoral había comenzado. En los días posteriores, las encuestas mostraron un salto significativo en la intención de voto de la fórmula. Los analistas coincidían en que habían logrado capturar el sentimiento de frustración de millones de colombianos. Pero también advertían que el camino sería difícil. El gobierno de Petro aún tenía maquinaria, recursos del Estado y medios afines. Y dentro de la misma oposición, otros precandidatos no se rendirían fácilmente. Lo que quedaba claro era que la política colombiana había cambiado. La alianza entre la senadora y el abogado representaba algo más que una simple coalición electoral. Era la consolidación de un proyecto político de derecha sin complejos, dispuesto a enfrentar al petrismo con todas las herramientas disponibles. Era la apuesta de millones de colombianos por un cambio de rumbo radical. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme,
Quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿crees que esta alianza realmente puede derrotar al petrismo en el 2026? ¿Qué opinas de esta estrategia política? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión. Tu voz es importante y quiero leerte.